para ponernos en presencia de Dios. Entonces vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios nuestro, que siempre nos acompañas, envíanos al Espíritu Santo para que derrame en nuestros corazones, para que nos acompañe y podamos proclamar tu palabra de la mejor manera para ser instrumentos de ti. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos. Te pedimos por nuestros compañeros que no se han podido reunir. Te pedimos por sus familias. Te pedimos por sus enfermitos. Te pedimos por María Isabel, que se ha sentido un poco mal, para que se restablezca pronto, de acuerdo a tu divina voluntad. Y también te pedimos por todos nuestros familiares que no sabemos cómo la están pasando en este momento. Tú bien sabes que todos tenemos muchos contratiempos, pero son contratiempos mortales y aún así pues son importantes para nosotros. Pero pues hemos apartado un tiempo para ti. Con mucho gusto lo queremos hacer. Y te pedimos que siempre nos permitas apartar este tiempo y dedicarlo enteramente a ti, a conocer tu palabra, a conocerte un poco más y que podamos escucharte y entender qué nos tienes preparado, cuál es tu plan para nosotros, para nuestra salvación, para estar reconciliados contigo. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Con la venia de Dios, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, el cuestionamiento, ¿contiene la Biblia solamente enseñanzas y órdenes que estamos obligados a obedecer siempre? Claro que no, no solo contiene enseñanzas y órdenes, ¿verdad? Este tema corresponde a el capítulo número 7, contenidos bíblicos, de el libro Diálogo con los Protestantes, del padre Flaviano Amatuli Valente, fundador de los Apóstoles de la Palabra, movimiento al servicio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte número 2 y vamos a continuar. Teníamos que, aparte de enseñanzas y órdenes, la Biblia también contiene creencias populares en el campo científico, en el campo de las antiguas leyendas, en el campo religioso, filosófico y en el campo social y familiar. En número 2, también contiene costumbres del pueblo, es decir, la mentalidad general y la forma de actuar del pueblo en tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento. Bien. Y también contiene opiniones personales, ¿sí? Que este es el número 3, el punto número 3 que vamos a ver ahorita en esta sesión y todas las que nos den tiempo, porque en total son mínimo, son siete puntos que tenemos que analizar. Ahorita vamos con el tercero y es opiniones personales. La Biblia no es un catecismo, decíamos la otra vez, sino más bien una historia de amor entre Dios y su pueblo. Esto me recuerda la cita bíblica de Efesios 5:23, ¿no? Donde compara el matrimonio con Dios y con Jesucristo y su iglesia, ¿verdad? Entonces, historia de amor entre Dios y su pueblo, siempre. Por lo tanto, si es una historia de amor, como lo está planteando aquí el padre Amatuli,
Dice, por eso no tenemos que extrañarnos por el hecho que haya de todos. También hay enseñanzas, creencias, costumbres, opiniones personales, etcétera, ¿no? Bueno, la Biblia presenta un gran drama, el drama de la humanidad con actores vivos completamente normales y libres, libre albedrío. Acordémonos, no hay que pensar que los personajes bíblicos sean títeres manejados por Dios, de modo que todo lo que digan o hagan va a ser enseñanza y que va a representar un modelo de vida para nosotros, ¿verdad? Se necesita un gran estudio, una gran reflexión y sabiduría, además, para poder distinguir los distintos contenidos bíblicos. No basta decir, está en la Biblia y punto, tenemos que obedecerlo ciegamente. No, hay que ver de qué se trata, si es una enseñanza, una costumbre, como lo hemos visto, que si es una creencia o una idea personal de tal o cual autor que ha plasmado en su libertad de escribir y de plasmar sus ideas también, se le haya pasado en la Biblia, ¿no? Tomemos el caso de la carne ofrecida a los ídolos. Aquí nos lo está planteando en la estructura que tiene el padre Flaviano Amatuli. Algunos pensaban que estaba manchada y por lo tanto no se podía comer esa carne ofrecida a los ídolos. Y pudiéramos seguirlo pensando, ¿no? Vamos a ver aquí una cita bíblica que nos está mandando a ver el padre Amatuli para que la reflexionemos. Vamos a leer Hechos 15:20, donde se habla sobre la carne ofrecida a los ídolos. Dice, algunos pensaban que estaba manchada y por lo tanto no se podía comer. Hechos 15:20. A ver, ¿quién la tiene? Ayúdenos de una vez. Si no escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. De la sangre, eso es. Y vamos a continuar porque San Pablo pensaba lo contrario o también tenía su opinión bien fundamentada, puesto que los ídolos no existen y por lo tanto no pueden manchar la carne a fin de cuentas. Vamos a confrontarlo con Primera de Corintios 8:7 para que veamos estas formas de pensar que pueden parecer contradictorias. Sin embargo, pues San Pablo aquí nos va a explicar por qué tenía ese fundamento, ¿no? Dice, más no todos tienen este conocimiento, pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. Se mancha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los paganos, pues, ya estaban acostumbrados a que sí sacrificaban sus ídolos, sacrificaban animales a sus ídolos, y ahorita nos los va a ir explicando. Algunos también pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse, otros pensaban que no. Sí, por eso, por ejemplo, los judíos que se convertían al cristianismo todavía querían conservar esa forma de hacer la circuncisión a los niños o a las personas que se fueran convirtiendo, ¿no? A Dios. Algunos pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse, otros que no. Vamos a ver Hechos 15:1 en adelante, donde surge el problema. Ahora se une el pueblo judío con el pueblo pagano y los judíos querían hacer que los paganos se circuncidaran, igual que ellos, ¿no? Para pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, va a haber una aclaración, fíjense que ya no era necesario circuncidarse, y ahorita nos los va a explicar. Vamos a ver Hechos 15:1 y 2. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden, como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén
para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros? Hasta ahí. Ahí está el problema, ¿no? Decían los judíos que se tenían que circuncidar para poder salvarse. Y va a resultar que eso ya no aplicaba, eso ya se había quedado en el Antiguo Testamento. Y entonces esto entra en el ramo de las opiniones personales, ¿sí? Porque era una opinión nada más, ya no aplicaba. Entonces, San Pablo pensaba también que en aquel tiempo ya el evangelio había sido difundido por todo el mundo, porque para las personas de ese tiempo, bueno, todo lo que se conocía, pues ya significaba que ya era todo el mundo, ya no había más mundo, ¿no? Como dicen Romanos 10:18, y es que no sabía que había gente, por ejemplo, en Asia, en Australia, América, aquí, ¿no? Y África entera, no solo en la parte de África del Norte que se conocía. Es que la Biblia contiene mentiras, podrían decir algunas personas, ¿no? Mal formadas. O sea, entonces, ¿por qué esto eran opiniones personales? Entonces, ya no es palabra de Dios, ya no entonces la Biblia contiene mentiras y ahí podemos caer nosotros en la confusión, pero no es eso, se trata de opiniones personales, por eso al principio dijimos que se trataba de reflexionar, de entender, de estudiar y además de tener sabiduría, y por eso estamos viendo esto. No, la Biblia no contiene mentiras, sino que este tipo de cuestiones, algunas se tratan de opiniones personales ya en ese momento. También algunos se dejaban bautizar por los muertos. Ya hemos platicado de eso en otras ocasiones, en otras sesiones. Pensaban que les pudiera valer ese bautismo para su salvación, como lo hacen los mormones, ¿no? Esta es una forma, miren. Busqué algo sobre el bautismo por los muertos y casi siempre estas imágenes salen en las revistas de los mormones. Hay unos toros por aquí, la pila bautismal y es así esta forma circular. Pensaban que les podía valer para su salvación. Eso pensaban, esa era su opinión personal. Vamos a verlo en Primera de Corintios 15:29 para que veamos el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Donde San Pablo habla precisamente del bautismo por los muertos, pero no necesariamente para decir que nos bauticemos por los muertos, sino para dar una enseñanza. A ver, De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? así es, está hablando del bautismo por los muertos. ¿Qué es eso? San Pablo, ahorita lo vamos a ver, San Pablo presenta esta opinión sin decir que es correcta, ¿sí? O sea, presenta esta opinión, pero ¿para qué la presentó? ¿Para qué? Porque le sirve solo para subrayar su convicción en la resurrección de los muertos, ¿sí? En de que hay vida más allá. Los mormones la han tomado como enseñanza y se dejan bautizar por los muertos, pero no. San Pablo lo que estaba diciendo era para que sirviera y subrayar su convicción en la resurrección de los muertos. Eso era lo importante, subrayar y dar a conocer. Entonces, ya vimos que tenemos, aparte de enseñanzas y órdenes, la Biblia también contiene creencias populares, costumbres, opiniones personales. Ya vamos en el tercero.